Buenos días, sean todos bienvenidos a su clase de Educación Cristiana y Valores. En este día seguiremos estudiando el tema de la fe, así es que para poder continuar les pido que abran sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1. Eh, la Biblia dice de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a orar. Amado Señor, le damos gracias por esta bendición tan grande que usted nos da de estar acá en nuestra clase de valores y educación cristiana. Le pedimos por favor, Señor, que usted nos dé mucha sabiduría para nosotros poder comprender lo que usted quiere enseñarnos en este día. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, chicos, la semana anterior estuvimos hablando acerca de la fe, hablamos acerca de los errores que se cometen en nombre de la fe, y este día vamos a estudiar los 4 tipos de fe que existen. Cuando nosotros hablamos de fe, nosotros entendemos que la definición de fe es lo que la Biblia nos dice es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La definición general que dimos la semana pasada es que fe es la capacidad que tiene todo ser humano de creer en algo o en alguien. Entonces, tomando en consideración esto, repetimos que existen 4 tipos de fe. La primera fe de la que estaremos hablando es la fe natural. La fe natural la poseen todos los seres humanos. La fe natural es con la que nacemos. La fe natural es la fe que fue implantada en Adán y Eva, con la cual podían tener una comunicación directa con nuestro Dios. Sin embargo, al introducirse el pecado en el ser humano, esta fe se convierte en fe atrofiada. Es decir, que la fe natural es la misma fe atrofiada. ¿Por qué razón? Porque esta fe atrofiada nos hace creer en cualquier cosa. Es por eso que muchos seres humanos cometen el error de creer en una vaca, de creer en un ratón, de creer en una lechuga, no lo sé. Hay diferentes religiones alrededor del mundo donde el ser humano siempre pone su fe en algo. Eh, Incluso podemos poner nuestra fe en una persona, en las promesas que nos hizo una persona, o podemos poner nuestra plena confianza en alguien. Y esto resulta ser complicado, chicos, ya que la misma Biblia nos dice que nosotros no tenemos que confiar en las personas. Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente el Señor. Incluso ni en nosotros mismos debemos confiar, mucho menos confiar en alguien más. Como dice la Biblia, maldito aquel que confía en el hombre, pero bendito es el que confía en el Señor. Entonces, ese es el problema de la fe natural o la fe atrofiada, que nos permite poner la confianza en cualquier cosa. De hecho, es por esta necesidad que tiene el ser humano de creer en algo, de creer en alguien, que existen tantas religiones en el mundo. Ustedes saben, tenemos el cristianismo, el judaísmo, uh, el islam, el hinduismo. Bueno, hay tantas religiones alrededor del mundo, y esto viene dado por esta necesidad que tiene el ser humano de creer en algo o en alguien, de esta capacidad. Esa es la fe natural. Cuando nosotros venimos al camino de Dios, la fe natural debe transformarse en una fe renovada, que es el segundo tipo de fe que estamos estudiando hoy. La fe renovada viene dada por el Espíritu y por la palabra. Eh, en la fe renovada deberíamos ejercitarnos todos. Desde el momento en que alguien recibe al Señor en su corazón y el Espíritu Santo mora en el corazón de esta persona, esta fe debe ser la fe renovada, la cual, repito, viene dada por el Espíritu y por la palabra. ¿Cuál es el problema hoy en día? Y esto es lo que se comete en muchas iglesias, y es que todavía queremos seguir actuando en la fe natural, en la fe atrofiada. Y es por esa misma razón que se cometen tantos errores en la iglesia en nombre de la fe. Bajo la fe natural es que las personas vienen y confían en una persona, de que si una persona ora por ellos van a recibir sanidad. Por la fe natural es que una persona solamente cree que si un pastor o un evangelista pide por sanidad, esto se va a dar. Por la fe natural es que se creen cosas como que si yo tengo el Salmo 91 pegado detrás de mi puerta, yo voy a tener protección.
Con la fe natural es que se cree que si yo duermo con la Biblia abierta voy a tener protección. Y es que todas estas cosas que he mencionado vienen dadas por la fe natural. ¿Y cuál es el problema de esto? De que la fe natural me hace creer en cosas que las demás personas me han dicho y no lo que la Biblia dice. La fe natural me hace creer en tradiciones y no en lo que la Biblia dice. Entonces, repito, la fe renovada debe actuar por medio del Espíritu y por medio de la palabra. Es decir, queridos alumnos, de que nosotros tenemos que tener esa docilidad de dejar que el Espíritu Santo nos enseñe lo que la Biblia dice y obviamente dejarnos instruir también por personas que Dios pueda usar para enseñarnos. Con respecto a esto del Salmo 91, quiero hacer una mención, y es que, como les repito, muchas personas piensan que andarlo en la cartera es como un amuleto o tenerlo detrás de la puerta, con eso vamos a tener protección, cuando realmente lo que la Biblia me dice es que yo tengo que escribir su ley, tengo que escribir su palabra en la tabla de mi corazón, obviamente tengo que hacer la rema. Tengo que tenerla aquí en mi mente y tengo que tenerla en mi corazón y tengo que ponerla en práctica. ¿Qué quiere decir esto, chicos? El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castigo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y vemos como en este Salmo hay muchas palabras de seguridad, muchas palabras de protección de parte de Dios para nosotros. Pero ¿cuál es el problema de esto? De que ahí hay una condición. Y la encontramos en el primer versículo, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que para yo tener una verdadera protección de parte de Dios, yo tengo que habitar al abrigo del Altísimo. Yo tengo que tener una comunión con el Señor. Yo tengo que vivir en intimidad con Dios. Entonces, de esta manera, yo voy a tener esa protección que el Salmo 91 me ofrece. El problema de nosotros hoy en día es que nosotros queremos andar el Salmo 91 como un amuleto y vivir como queramos vivir o hacer lo que queramos hacer. Queremos vivir alejados de la presencia de Dios, queremos vivir fuera de la presencia de Dios y creyendo en el Salmo 91. Entonces esto es gracias a la fe natural. La fe renovada es la que me dice, no hombre, tengo que tener una intimidad con el Señor y no tengo que andar el Salmo 91 ni pegarlo detrás de la puerta, ni tampoco dormir con la Biblia, porque el Señor está aquí. El Señor no está allá arriba. Claro, el Padre está arriba, el Señor Jesucristo está en el cielo, pero el Espíritu Santo es el que está acá en lo profundo de nuestro corazón. Él está acá adentro. Y eso la misma Biblia nos lo enseña, la misma Biblia nos lo dice. La fe renovada entiende eso. Y por tal razón, con la fe renovada, que es el segundo tipo de fe que estamos estudiando, yo ya no actúo de acuerdo a tradiciones, de acuerdo a lo que otras personas me digan, sino que yo actúo de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me diga y de acuerdo a lo que la Biblia me diga y lo que la Biblia me enseñe. Tenemos un tercer tipo de fe y esta es la fe como fruto. Escuchen bien cómo lo voy a decir. La fe como fruto debería estar presente en todos los que hemos venido a los caminos del Señor. La fe como fruto debería ser un fruto palpable en todos los que estamos con el Señor. Eh, la fe como fruto es creer en Dios ciegamente, confiar en Dios ciegamente, sin dudar absolutamente nada. Pero esto no viene así nomás, esto viene directamente por el Espíritu Santo. Es decir, que la fe como fruto, ¿es posible creerle a Dios ciegamente? Claro que sí es posible. Y ejemplo de ello lo tenemos en Abraham. En el libro de Génesis capítulo 22, nosotros encontramos una historia en la cual Dios le pide a Abraham su único hijo, a Isaac, y le dice, toma a tu hijo Isaac, a tu único hijo, y ofrécelo en holocausto. Para aquellos que lo desconocemos, el holocausto es una ofrenda a Dios de un animal, el cual se quema. Entonces, observemos lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Obviamente en estos versículos, en Génesis 22, del 1 en adelante, nosotros encontramos que en las primeras frases, la Biblia dice, y probó Dios, es decir, esto era una prueba de Dios, de parte de Dios, para
Abraham para probar su fe. Entonces viene Dios y le dice, ofrece a Isaac, tu hijo, en holocausto. Si nos ponemos desde el punto de vista de Abraham como padre, cualquiera se hubiera negado, yo me hubiera negado, yo hubiera dicho, no, Dios, no lo hago. Entonces, eso es una muestra de la fe natural. Sin embargo, en el caso de Abraham, él tenía la fe como fruto. Es decir, que pudo creerle a Dios y confiar en Dios ciegamente. La fe como fruto viene dada directamente por el Espíritu Santo, chicos. ¿Qué significa esto? De que tendremos esa capacidad de creer y confiar en que lo que Dios nos está diciendo así es y que Dios tiene una mejor un mejor plan o una mejor idea de la que nosotros podamos tener. En este sentido, jóvenes, Abraham tuvo esa fe como fruto y le creyó a Dios. En esta fe como fruto nosotros podemos ver cómo Abraham siempre tenía esa esperanza de que Dios iba a hacer algo en medio de lo que estaba aconteciendo, ¿no? Y esto lo podemos notar cuando Abraham se lleva a sus dos siervos y cuando llegan al lugar donde iban a ofrecer el sacrificio, Abraham les dice, ustedes quédense aquí, el muchacho y yo vamos a subir a adorar y vamos a regresar a ustedes. Entonces Abraham tenía esa esperanza de que en algún momento Dios iba a hacer algo. De igual manera, cuando Isaac le dice, Padre mío, he aquí la leña, he aquí el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le responde, el Señor se va a proveer de un cordero, hijo, para el holocausto. Entonces vemos como Abraham siempre tenía esa fe como fruto y también guardaba esa esperanza de que Dios iba a hacer algo. ¿Cómo? Abraham no lo sabía, pero Dios iba a hacer algo y esa es la fe como fruto, chicos, de que las cosas no van a pasar como nosotros querramos que pasen, o que las cosas no se van a dar como nosotros queremos que se den, pero en algún momento Dios va a hacer algo para que esto se dé. Esa es la fe como fruto. Y efectivamente en la lectura nosotros vemos cómo Abraham estaba a punto de degollar a su hijo cuando el ángel de Jehová le dice desde el cielo, Abraham, no le hagas nada al muchacho porque ahora yo sé que temes al Señor tu Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Entonces mira que allá está un cordero y efectivamente ahí había un cordero y ya pudo Abraham hacer un holocausto con su hijo Isaac totalmente a salvo. O sea, ofrecieron a ese carnero en holocausto. En este sentido vemos cómo Dios obra de maneras misteriosas y Dios tiene el control. La fe como fruto nos hace a nosotros creer ciegamente en que Él hará lo mejor, ¿verdad? Para nosotros, para nuestras vidas. Y esto pasa en medio de cualquier situación que nosotros pueda estar aconteciendo en nuestras vidas. Algo que también es bien importante saber el cuarto tipo de fe, y esta es la fe como don. En el caso de la fe como don, chicos, la fe como don es momentánea. La fe como don no va a pasar todo el tiempo. Pero, ¿qué es la fe como don? La fe como don sucede cuando en un momento específico Dios quiere hacer un milagro, una sanidad o una señal. En estos casos es que aparece la fe como don, la fe momentánea. Es exactamente en el momento cuando Dios te dice que va a pasar algo y nosotros le creemos a Dios que va a pasar algo. Por ejemplo, Dios viene y le dice, me dice a mí, mira Armando, ora por Federico porque en este momento yo lo voy a sanar. Entonces la fe como don es en ese momento que Armando tendría que creerle a Dios ciegamente, primero, creer que Dios le habló, ¿sí? Armando debe creer que Dios le habló, que fue Dios quien le habló. Y que si Él habló, Él va a cumplir lo que le acaba de decir que va a pasar. Entonces, la fe como don es esa, creerle a Dios en ese momento y actuar de acuerdo a lo que Dios dijo. Entonces viene Armando, se acerca a Federico y ora por Federico y en este momento ocurre un milagro, ocurre una sanidad, ocurre una señal. Esa es la fe como don. Y la fe como don, en la fe como don, ojo, no es necesario andar haciendo tanto escándalo, no es necesario andar haciendo tanto show. Claro que no. Sino que con unas simples palabras, de acuerdo a lo que Dios ha hablado, pueden ocurrir las sanidades.
Ejemplo de ello nosotros lo vemos en en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Ahí nosotros encontramos la historia, se los voy a buscar. Primer libro de Reyes, capítulo 18, lo encontramos desde el versículo 20. Nosotros encontramos ahí la historia de Elías y los profetas de Baal. ¿Qué pasa en esta historia? Fíjense que, bueno, Israel estaba claudicando en dos pensamientos, si adorar a Dios o adorar a Baal. Entonces Elías les dice, ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo. Y si Baal es Dios, síganlo a él, pero no estén claudicando en dos pensamientos. Entonces aconteció algo, viene Elías y dice, ofrezcamos holocausto y el Dios que conteste por medio de fuego, ese sea Dios. Ojo con esto, la fe como don es actuar conforme a la palabra que Dios dio en un momento específico. ¿De acuerdo? Tengamos mucho cuidado en eso. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Elías? Ah, les dice, tomen ustedes los profetas de Baal, tomen un buey, ofrezcan un holocausto a Baal, y yo que soy el único profeta de Jehová, voy a tomar otro buey y lo voy a ofrecer en holocausto como a Jehová, pero no pongamos fuego, que sea nuestro Dios. Si Baal es Dios, que Baal haga descender fuego. Si Jehová es Dios, que Jehová haga descender fuego. Entonces, y les dice Elías, háganlo ustedes primero, pues, puesto que ustedes son más. Entonces, ¿qué sucede? Vienen los profetas de Baal, cortan en pedazos el buey, lo ponen sobre el altar y empiezan a gritar y a saltar y a decir, Baal, respóndenos. Y en la Biblia nosotros podemos notar el gran show, el gran escándalo que los profetas de Baal estaban haciendo con tal de que Baal les respondiera. Saltaban, gritaban. Me recuerda a lo que hacen en muchas iglesias hoy en día, pero bien. Saltaban, gritaban, Baal, Baal, respóndenos. Dice que pasaron así desde la mañana hasta el mediodía y nadie respondía. Entonces Elías empieza a burlarse de ellos y les dice, griten más fuerte, que quizá no los escucha, o quizá está ocupado, o griten más fuerte para despertarlo porque posiblemente esté dormido. Elías les hace todas estas bromas a los profetas de Baal. Y luego los profetas de Baal empiezan a sajarse la piel hasta chorrear sangre, cuenta la Biblia, y no pasó absolutamente nada. Ahora, ¿qué sucede con Elías? Elías les dice, bien, acérquense a mí, pueblo de Israel, agarren 12 cantaradas de agua y échenlas encima del buey que ya corté en trozos y lo puse en el altar. Entonces, veamos la lógica. Si es que si lo que necesitaba era fuego, ¿por qué estaba mojando el holocausto? ¿Por qué estaba mojando el buey? ¿Por qué estaba mojando la leña? Y cuenta la Biblia que incluso hizo como una zanja alrededor del altar y cuando echaron las 12 cantaradas de agua, el agua hasta se empozó ahí en esa zanja. Entonces, ¿qué de lógica tiene esto si lo que yo quiero es que Dios haga descender fuego del cielo? ¿Para qué le voy a echar agua? No hay lógica. Sin embargo, Elías así lo hizo. Y la oración de Elías me llama mucho la atención. Si nosotros ponemos mucho cuidado en la lectura, allí no hay signos de admiración, no hay signos de exclamación cuando Elías ora, sino que lo único que Elías dice es, Señor Jehová, respóndeme para que este pueblo vea que tú eres Dios y que he hecho todas estas cosas por mandato tuyo. Ahí está. En el versículo 36 es donde Elías dice esto. Y ojo con esto. La fe momentánea, decíamos que es creerle a Dios que Dios va a hacer algo en un momento en específico. Cuando Dios lo ordena, no cuando la gente quiera, no cuando yo quiera. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Elías no gritó, no hizo show, no estuvo saltando frente del altar. No, no, no. Lo único que dijo Elías fue, Jehová, respóndeme para que este pueblo vea que tú eres Dios y que yo he hecho todas estas cosas por mandato tuyo.
¿Y qué pasó? Así de simple la oración de Elías, y cayó fuego del cielo, consumió todo el holocausto, consumió el buey, las piedras, el polvo, el agua, incluso que estaba en la zanja que se había posado ahí, todo. Y cuando vieron eso, todas las personas dijeron, Jehová es Dios. Entonces, esa es la fe como don. Creer que en un momento específico Dios va a hacer algo. Entonces, podemos poner un ejemplo de esto cuando de pronto Dios quería darle reposo a alguien y viene un predicador, un evangelista, un pastor y pone manos sobre una persona y esta persona cae en reposo. Entonces, esto pasó una vez porque Dios tenía un trato especial con esta persona. ¿Cuál es el problema de muchos predicadores, evangelistas hoy en día? Que porque pasó una vez, quieren hacerlo a obligación a veces con otras personas y hasta les empujan la cabeza con tal que se caigan. Y eso es actuar bajo la fe natural. Eso es actuar bajo la fe atrofiada. No es actuar con la fe como don. Porque en la fe como don es cuando Dios dice algo, que va a pasar algo y la persona le cree a Dios y pasa. ¿Pero por qué pasa? Porque Dios lo dijo, no porque la persona quería que pasara. Y aquí viene el otro error que cometemos el pueblo, los cristianos evangélicos, y es que porque pasó una sanidad de una persona, es decir, Dios usó una persona para sanar a alguien, ya los cristianos evangélicos dicen, vamos donde la fulana o vamos donde el fulano porque allí hay sanidad. No, hombre, si es que si Dios no quiere, no te va a sanar. Y si Dios quiere, sí te va a sanar. Ore esta hermana, u ore alguien más. Ore este evangelista, u ore alguien más. Cuando Dios quiere que pasen las cosas es cuando pasan, no cuando nosotros queramos. Y eso es la fe como don. Otro ejemplo de la fe como don nosotros lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 3, cuando Pedro y Juan subían al templo La Hermosa a orar. Dice la Biblia, y pongámosle mucho cuidado a eso, porque dice la Biblia que todos los días era llevado un paralítico a las puertas de este templo para recibir limosnas. Y Pedro y Juan, como unas personas devotas, unos cristianos, yo creo que al menos una vez por semana ellos iban al templo a orar, ¿no? No fueron solamente esa vez. ¿A qué quiero llegar con esto? De que en varias veces que ellos subieron a orar, vieron a este paralítico. No era posible que no lo vieran si estaba a las puertas en la entrada del templo. No era posible que no lo vieran. Sin embargo, fue cuando el Espíritu Santo le dijo a Pedro y a Juan que él lo iba a sanar, que el Espíritu Santo lo iba a sanar. En ese momento, ellos decidieron actuar. Fe como don, momentánea. ¿Sí? No fue cuando ellos quisieron, porque si hubiese sido cuando ellos querían, se lo hubieran sanado antes. Pero no, el paralítico por días pasaba ahí pidiendo limosna. Entonces, ¿qué pasó? En el momento que el Espíritu les dice, oren por él o díganle esto porque yo lo voy a sanar, pasa. ¿Y qué? Pedro no anduvo gritando, no anduvo haciendo show, no anduvo, Señor, y ahora, ahora, ahora. No, no, no. Lo único que Pedro dijo, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre del Señor, levántate. ¿Y qué pasó? En el momento, dice la Biblia, en el momento se le afirmaron los pies y él anduvo saltando, danzando y entró al templo con ellos y adoraba a Dios. La fe como don. Entonces, a través de la Biblia nosotros hemos estudiado que existen 4 tipos de fe y ahí está. Eso es la fe, chicos. La semana pasada comenzamos a hablar de la fe y esta semana terminamos ya con el tema de la fe. Y bueno, espero en el nombre del Señor que hayan aprendido algo acerca de la fe y que de alguna manera pues estas clases hayan sido de bendición en la asignatura de Educación Cristiana y Valores. Chicos, me despido de ustedes, hemos llegado hasta acá, ha sido un verdadero gusto poder estar con ustedes, una gran bendición, se me cuidan, chao, Dios les bendiga.